Pues cuando quiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a un capítulo muy especial de las rutas para el buen vivir. Esta iniciativa de la Red Latinoamericana de Masculinidades Men Engage, en mi persona y en la de Álvaro Campos, a través de lo que ha sido la coordinación que acompañó el nacimiento de esta nueva red en el Ecuador. Me da mucho gusto hacer contacto en el Ecuador, en distintas provincias, con mis compañeros, quienes nos van a platicar lo que ha sido este proceso que de alguna manera se ha materializado en los últimos 2 años, sobre todo, pero que tiene detrás muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima gente, mucha energía puesta para mirar lo que nos van a platicar, los avances, los pasos, la experiencia, la conformación, el gran aporte que tienen para la región latinoamericana. Quédese con nosotros. Sin duda vamos a aprender muchísimas cosas. Voy a saludar a mi querido Leo García, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola José Alfredo, hola a todas las personas que nos ven y bueno, un placer estar contigo y con los compas que nos acompañan hoy en este espacio de diálogo. Muy emocionado porque, bueno, solo hace unos 10 meses estábamos soñando con un montón de aspectos y de experiencias que les vamos a contar ahora y bueno, muy feliz porque finalmente estamos generando un proceso colectivo de articulación, de trabajo, de visibilidad del trabajo que se está haciendo desde hace mucho tiempo en el país. Y bueno, es un placer compartir esta jornada con todos ustedes. Una manifestación clara de que los sueños se pueden alcanzar, se pueden materializar. Y ahí hay muchísimo trabajo de ustedes. Muchas gracias, Leo. También nos acompaña Edgar Peñafiel. ¿Cómo está, Edgar? ¿Desde dónde se conecta? Muchas gracias, sí, desde la provincia de Manabí, específicamente el cantón Puerto Viejo, ¿no? Agradecerles por la oportunidad. Seguramente estoy convencido de que el soñar en cosas grandes, haciendo las cosas pequeñas que nos ha tocado hacer en estos últimos años, realmente es lo importante, ¿no? Pero sin dejar de soñar en esas cosas grandes que realmente son como nuestros sueños mayores, ¿no? Y yo digo, parte de las cosas pequeñitas, los encuentros, los eventos, son como los pasos para llegar a que se consolide, ¿no? Sin duda alguna, para nosotros sí es importantísimo como red socializar esta experiencia, ya que también nos nutre y nos permite ir teniendo otras miradas, otros enfoques, repensarnos permanentemente, ¿no? Entonces, más bien agradecerles a ustedes por el espacio y la oportunidad. Cosas pequeñas o que parecen a veces pequeñas, Edgar, pero que todas suman para alcanzar estos grandes sueños, como bien lo acabas de decir. Gracias, Edgar, por unirte a la conversación. Saludo también a Yasmani Calcedo Mejía. Yasmani, ¿cómo estás? Hola, para mí es un gusto enorme estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Eh, Nada, muy feliz, muy contento, la verdad, de presentar o de ser parte del nacimiento o de este proceso de crecimiento de la red. Para mí es muy emocionante, definitivamente. Y algo que dijo Edgar, y retomo las palabras que tú dices, eh, yo para mí nada es pequeño. Para mí yo creo que todos los pasos que doy, todo el tiempo que invierto, son enormes. Entonces, desde ahí creo que cada semillita a mí me va a dar un árbol enorme. Entonces, nada, aquí súper emocionado para compartir nuestras experiencias también desde acá del Ecuador. Muchísimas gracias, Yasmani. Se va a hablar mucho tiempo de estos pasos, de estos nombres, de estos rostros que pusieron ladrillo a ladrillo en el surgimiento de esta experiencia, que es la Red Ecuatoriana de Masculinidades. Ya profundizaremos en el tema. Saludo también en Quito a Joseph Mejía. Joseph, ¿cómo está?
Muchas gracias también con todos y todas. Un gusto estar en este espacio y sin lugar a dudas, como mencionaban justo mis compañeros hace un momento, totalmente emocionados y emocionadas desde quienes hacemos también la organización Jaya. Estamos muy contentos de sumarnos a esta valiosa iniciativa y desde allí, desde el trabajo en red, poder seguir construyendo, deconstruyendo, cuestionándonos y bueno, esperamos que se puedan sacar y seguir tejiendo muchos frutos allí. Grandes retos, muchas proyecciones, muchos sueños y sobre todo la posibilidad y la disposición para ir tejiendo cada uno de ellos. Sin más, compañeros, si están de acuerdo, les dejo la voz y la imagen con ustedes para que nos empiecen a mostrar lo que ha significado este proceso en el Ecuador. Y ahora vuelvo con ustedes para seguir conversando. Muchas gracias, José Alfredo, bueno, el espacio y también por creer en este proceso, porque, bueno, los antecedentes y la historia de cómo llegamos a ser red, porque hoy somos red, tienen, y bueno, voy a permitir compartir pantalla con ustedes para, para compartir lo que ha sido este proceso de construcción colectiva, que no solo se remonta a eso que podemos ver allí en pantalla, sino que tiene un proceso mucho más profundo a sus espaldas y que, bueno, lo vamos a ir reconstruyendo paulatinamente. En Ecuador se trabaja el tema de masculinidades desde antes del 2000, ¿sí? Y ahí se empezó a trabajar en temas de investigación y también hubo procesos importantes acá de hombres y mujeres que vinieron trabajando procesos de formación y capacitación en toda América Latina, como Patrick Wells, el Larry Madrigal y otras personas como el Claudio Duarte, el José Manuel y el Javier Omar de Colombia, el Claudio de Chile, y bueno, un montón de hombres que vinieron y generaron esas posibilidades metodológicas de pensar, de abrir espacios de reflexión, crítica, y bueno, ahí tenemos unos antecedentes en la década del 2000, en el 2010 se hicieron como algunos ejercicios, pero vamos a tomar esta referencia desde 2015, donde se realiza el primer encuentro nacional de experiencias de trabajo con hombres y masculinidades. Y este fue, digamos, producto de las experiencias que varios compas tuvimos en el país, donde estábamos recorriendo toda la geografía y encontrábamos que habían deseos, preguntas y habían algunas experiencias de la intensidad y la diversidad que nos queramos imaginar, pero con las ganas y la necesidad de pensárselo. Y bueno, esto lo fuimos identificando. Yo llegué al país particularmente, voy a ajustar 11 años, y desde que llegué empecé a identificar esto y los compas, Edison y el Sergio en ese momento y después Joaquín, empezamos a seguir creyendo como en esa necesidad de articularnos. En ese momento se crea la organización Articulación Masculinidades Ecuador con ese propósito, ¿sí? De generar puentes, de articularnos. Y ahí creamos este espacio donde tuvimos la oportunidad de presentar 9 experiencias nacionales y 3 internacionales, entre ellas la de Cuba, Brasil y la de Bolivia, con quienes tuvimos la oportunidad de conocer qué estaban, cuáles eran sus metodologías, sus preguntas, y eso también nos sirvió bastante para ver que las intuiciones, el trabajo que se estaba llevando, pues sí tenía como una coherencia también con si se quiere, una forma dialógica con la región en términos de nuestras preocupaciones y búsquedas. Entonces, desde ahí se da un tiempo y aquí hay un ejercicio y les voy a compartir como algunas imágenes que nos permitan ir también haciendo ese reconocimiento a las personas que sumaron a estos procesos. Algunas personas ya no están en el país, otras personas se han movido y ahí seguimos también y persistimos como con estas búsquedas. Entonces este fue nuestro primer invitación y se sumaron algunas instituciones para apoyarlo y vemos que siguen haciéndolo. Entonces acá tuvimos diferentes espacios metodológicos y de discusión, de encuentro, de compartir en talleres, a partir también de las experiencias
nos juntamos en talleres y bueno, tuvimos la posibilidad de encontrar unas metodologías hermosas que cada vez fueron enamorando más personas y nos iban mandando un mensaje de, bueno, lo necesitamos, es posible hacerlo, ya tenemos y hay gente para hacerlo, no le demos como más espera. En ese marco hicimos el primer diagnóstico sobre la situación del trabajo en masculinidades en el país. Y ahí identificábamos la necesidad de trabajar en temas de investigación, en temas de educación, formación, en temas de articulación, en temas de comunicación y prevención. Entonces, eso ya nos daba como un mapa de lo que estaba pasando, las necesidades que teníamos, y ahí quedamos con un encargo y era generar encuentros, porque se necesitaban encuentros, esa fue una de las cosas que se planteó, necesitaban que, incluso se planteaba que fueran cada año. Pero bueno, no fue así y el siguiente encuentro que tuvimos después de esta primera experiencia fue la posibilidad de encontrarnos en 2021. Entonces, aquí algunas de las personas que llegamos al final de la fotografía, hubo un grupo más nutrido, como de 35 personas que participamos de este diagnóstico de la situación en el país. Entonces, nosotros en 2019 formalmente, si se quiere, empezamos también y ahí extender el agradecimiento también a la coordinación por todo el apoyo que nos brindaron para hacer parte. Nosotros ya veníamos en conversaciones con Men Engage y ahí, de hecho, en este encuentro del 2015 tuvimos un mensaje estimulando pues como el trabajo y ya solo en 2019 se concreta y ahí tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro de la región que se realizó en Costa Rica y bueno, en ese marco también asumí yo como punto focal invitado la responsabilidad de seguir trabajando, de impulsar el trabajo y también esta es una forma de volver como esos compromisos, mostrando que colectivamente sí tenemos un compromiso y que hay más hombres, mujeres, personas no binarias que están ahí pensándose el tema o que quieren trabajarle y no han tenido los espacios para hacerlo. En ese mismo contexto participamos en el coloquio internacional, el séptimo que se organizaba en Costa Rica y allí a partir de un proceso que paralelamente se estaba dando en el país, varias organizaciones e instituciones universitarias como la Flaxo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Central, la PUCE, la Universidad de Cuenca y colectivos como el Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador, como Hace Democracia, con el apoyo de la FES, con el apoyo de CARE, nos presentamos como una sede organizadora del coloquio y, digamos, afortunadamente se da esta posibilidad, este reconocimiento, este voto de confianza y este fue como ese momento donde dicen, bueno, Ecuador va a organizar el octavo coloquio, que es el evento académico más importante, y en ese discurso que tuve la oportunidad de plantear, pues argumentaba que finalmente lo que queríamos era que se apoyara y se fortaleciera un trabajo en un país que había estado como muy ausente de la región, pero que tenía un trabajo importante y eso lo hemos certificado. Con el mapeo que recién hicimos, identificamos que en los últimos 10 años se han producido más de 250 productos de pregrado, posgrado, investigaciones, y creo que es un número que va en crecimiento y que ha incrementado en los últimos 5 años casi de manera así dramática, lo cual es muy positivo. En 2020 formalizamos también como la invitación a formar parte de MenCare como punto focal acá en Ecuador y ahí empiezan como la posibilidad de empezar a generar como alternativas con compas de la Universidad de la PUCE, se está pensando en un proyecto de investigación sobre paternidades y bueno, eso va ahí generándose. Tuvimos la oportunidad de participar y estimular, coordinar este espacio se llamó Tiempos de Paternajes en América Latina, y que fue una oportunidad como de ir articulando esas reflexiones que hay, tanto desde los hombres del común como desde las políticas públicas, desde lo académico, y bueno, esto fue un espacio bien interesante que tuvimos recientemente. Y llegamos al 2021, donde lanzamos un mapeo de iniciativas de trabajo de masculinidades, y esto fue un ejercicio compartido entre CARE Ecuador
el Comité Científico Nacional que organiza los coloquios y el Laboratorio Social de Género y Masculinidades. Y digamos, que ustedes ven acá a la izquierda es el libro que próximamente se va a estar publicando, y aquí identificábamos ya dónde estaban las experiencias. Y como podemos ver, si hay una distribución en el territorio, finalmente si hay una hiperconcentración del trabajo en Pichincha y particularmente en Quito, pero digamos, estamos viendo, y este mapeo fue un mapeo corto que duró 2 meses en el aire y que nos permitió conocer algunas experiencias, pero incluso después del mapeo han empezado a visibilizarse muchas otras experiencias. Entonces lo que queremos es que el mapeo siga creciendo y que tengamos esta gran banco de datos de información donde podamos generar más articulación y que eso se decante en un espacio como el que soñamos, que es el de la Red Ecuatoriana de Masculinidades. Y ese fue el propósito. Vamos a generar este mapeo para que esos puntos que parecen aislados se puedan interconectar en el espacio de la red. Ese fue como el sueño inicial, y eso nos llevó a este otro gran espacio que fue la cristalización de un sueño postergado por muchos años, y fue tener el segundo encuentro de experiencias de trabajo sobre masculinidades, que inicialmente lo pensamos para julio, pero finalmente se concretó para agosto debido al número de trabajos a presentar, y eso, digamos, nos hizo cuidar mucho más el espacio, y finalmente lo que hicimos fue moverlo a agosto. Y finalmente, después de las 25 experiencias que se presentaron, de los 8 talleres que se facilitaron en ese proceso, tuvimos una jornada de trabajo con los compas que están acá y otro grupo de personas, más de 30 personas que generan su adscripción como firmantes de esta hito fundacional de la red, y que representan organizaciones de base, organizaciones sociales, organizaciones internacionales, y que hoy se está ampliando y que esperamos que se amplíe mucho más. Entonces, a partir de ese encuentro de experiencias y esa jornada de la red, se forma la red, y esto fue un evento reciente donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la ciudad de Manta, y también como en ese propósito de desconcentrar de Quito y de fortalecer los trabajos que se están haciendo en diferentes partes del país, pues fuimos a Manta, estuvimos en un encuentro donde tuvimos el primer encuentro de la red nacional, y allí pensamos la estrategia de cómo organizarnos, cuál era el propósito, cuál es la finalidad de este espacio. Y bueno, ese es como el recorrido que tenemos hasta ahora, y que nos permite pensar que esta historia va a continuar, y bueno, esta es la conversación que sigue de aquí en adelante. ¿Cómo le vamos a dar piso, fondo, cuerpo a este proceso que empezamos hace muchos años, y que está creciendo en muchos corazones actualmente? Entonces, por ahí vamos con la conversación, querido José Alfredo, y las personas que nos escuchan. Y bueno, próximamente va a estar el mapeo, que también es una herramienta muy importante, donde identificamos aproximadamente 156 experiencias de trabajo en masculinidades, desde muy pequeñas a unas, digamos, de mayor envergadura, de mayor tiempo y recursos, pero que nos han permitido como pensar que sí es necesario articularnos, vernos, trabajar de manera conjunta. Me va pasando, Leo, que se me sale el corazón con cada una de las imágenes que vas mostrando. Muchos recuerdos, muchos procesos, muchos nombres y rostros involucrados para lograr esto que ahora tienen en sus manos. Me encantó la imagen cuando anuncian ya somos red, porque se están tejiendo muchas identidades de todos los colores, de todas las diversidades que representa el Ecuador. Gracias por este primer acercamiento, Leo. Vamos con Edgar, con Yasmani y con Joseph. Ustedes nos dicen cuál es la siguiente parte que vamos a explorar. Creo que ahora queríamos como también contar y compartir con todas las personas que también nos escuchan, nos ven y demás, un poco cómo fue también esa reflexión de cómo nos entendemos también, cómo nos consolidamos también como red, cuál es la propuesta también, porque paradójicamente cuando
se constituyen esos diferentes trabajos de articulación entre diferentes actores, organizaciones, personas y demás, hay diferentes formas de cómo se entiende y se articulan esa red. Entonces, justo en ese espacio, como bien lo mencionaba Leo, nos pudimos juntar, reflexionar y fue muy rico también como esa reflexión muy crítica que nos llegábamos a hacer y a la luz de los diferentes desafíos, a la luz también de esos diferentes objetivos que estábamos previendo, pero también desde un cuestionamiento a la sociedad en general. Y lo primero que hacíamos es cómo podernos, en cierto modo, quitar esta venda que a veces tenemos desde un sistema muy patriarcal, muy jerárquico, muy horizontal, y cómo desde allí, desde la propia propuesta de red, poder empezar a cuestionar a veces estas estructuras, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de red que se llegaba a plantear es que tenía que luchar con estas barreras y que además nos enfrentábamos a otra, que bien Leo también lo mencionaba ahora, y es que no fuera centralizado y que no se centralizara en un territorio. Si bien Ecuador es un país geográficamente versus otros pequeño, lo cierto es que en realidad es grande, es demasiado diverso, tiene diferentes realidades y queríamos que como red se pueda llegar a través de esa propuesta a diferentes voces, a diferentes identidades, a diferentes territorios, ¿no? Dicho esto, entonces se planteaba un modelo de red que tuviera ese espacio bien primario, bien desde estos diferentes territorios, esos espacios primarios en donde estamos el ciudadano, la persona de a pie del día a día, en donde está también el colectivo de 5 o 10 chicos que se han unido en un territorio, en un cantón, en una parroquia rural, y también a lo mejor en donde están presentes otras organizaciones que tienen otros procesos mucho más grandes. Entonces, ese primer espacio primario luego se articulaba a una especie de grupo, de círculo, le llamamos nosotros, muy desde una perspectiva muy horizontal, muy desde una perspectiva muy participativa, dinámica, que permitiera ese diálogo continuo de ida y vuelta. Y que en ese círculo pudiesen confluir las personas, las organizaciones, los colectivos, según también sus intereses, según también, y reflexionábamos mucho este eje de la capacidad, es decir, lo que yo puedo llegar a aportar, lo que yo puedo llegar a brindar desde mi lugar de enunciación, desde la organización en la que esté y demás. Y definimos como unos círculos temáticos, en cierto modo, y que vincularan estos círculos a los diferentes intereses y que veíamos que desde allí se podrían ir materializando estos ejes estratégicos que planteábamos como red. Y uno de ellos era el de comunicación, porque lo veíamos como una vía clave, no solo para visibilizar el trabajo, sino para visibilizar esas diferentes iniciativas y también llegar a estos otros territorios en donde sepan, oye, compas, desde allí también podemos seguir hablando de lo que ustedes también están pensando, estas necesidades que están teniendo, ahora podemos seguir articulando. Otro círculo que veíamos fundamental es el de educación, porque es la herramienta fundamental para lograr varios de nuestros objetivos, como esta transformación social, como este cuestionamiento a las diferentes normas sociales que reproducen la desigualdad, la violencia basada en género, etcétera. Y veíamos desde allí otro círculo muy conectado a este, era la generación y difusión de conocimiento, a seguir produciendo esto, pero también a difundir mucho de esto que ya está, que fue rescatado a través de diferentes experiencias y que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían y que es importante poder, y que entre mayor esté al alcance de todas las personas, pues vamos a seguir contribuyendo a ese trabajo en red. Y finalmente, un eje mucho más de sostenibilidad de la vida, en donde veíamos que es importante reflexionar estos procesos no solo desde el cuestionamiento que cada persona pueda hacer o el impacto que podamos hacer a esta comunidad, sino cómo esto puede ir ligado a otras posibilidades, a otras iniciativas como propios medios de vida y demás, en un contexto latinoamericano, en un contexto ecuatoriano, en donde existen muchas desigualdades, entre ellas desigualdades económicas. Y desde allí, estos círculos, entonces, como un poco más temáticos, se vinculaban a un espacio más de corazón, y se le llamaba ahí como el corazonar, en donde al menos participaran como unos delegados, unos, decíamos, voceros y demás de estos círculos, y que se vinculan allí. Y este espacio más de corazonar, este espacio más de centro,
es un espacio colegiado, es un espacio en donde participan estas dos personas del círculo con el propósito de articular, de implementar esas acciones y de que sea un espacio de ida y vuelta, desde lo que se puede reflexionar desde este corazonal, que vuelva y vaya en cascada a los círculos y de los círculos también a esos espacios más primarios desde donde están surgiendo, ¿no? Entonces veíamos como esta propuesta, una propuesta innovadora, que al mismo tiempo permite ser mucho más horizontal, mucho más participativa, pero sobre todo también descentralizada para seguir contribuyendo con gran medida con varios de estos objetivos planteados como red. Entonces, por allí vamos un poco, veamos también siempre pensar modelos diferentes. Innovadores trae muchos desafíos y retos y creo que por ahí tenemos varios también tareas que tenemos que seguir construyendo, pero por allí vamos. Doy paso también a mis compañeros que seguro van a seguir complementando esta valiosa reflexión. Cambio. Interesantísimo, Joseph, esta propuesta organizativa y congruente, ética de la red, de este esfuerzo que articula muchos otros esfuerzos personales y colectivos. Gracias, Joseph. Edgar, Yasmani, aunque pareciera obvio, me gustaría plantear por qué es importante el trabajo de las masculinidades en el Ecuador y si empezáramos a dibujar algunas proyecciones, ¿no?, de esta nueva red. ¿Quién primero, Edgar, Yasmani? Hola, ¿qué tal? Gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando, ¿no? Yo creo que a partir de todo este trabajo ya contado por el Leo y también por Joseph, ¿no? Todo este antecedente interesante y rico que hemos tenido, parte también, ¿no? Desde esta necesidad de abordar el trabajo de masculinidades dentro del país, ¿no? Creo que como red nos hemos planteado que se pueda, o sea, que pueda existir una cercanía del trabajo de masculinidades hacia el territorio, que no sea algo como alejado, que no sea algo, perdón, desde la institucionalidad, desde acá arriba, desde lo jerárquico, desde lo lejos, sino que sea algo construido y hecho desde la propia base, ¿no? Y por eso incluso la estructura que nos hemos planteado como red. Creo que también lo que nos puede, lo importante de abordar las masculinidades, el trabajo en masculinidades en el país, yo creo que es agrandar los espacios. Cuando hablo de agrandar los espacios, puede ser de que nuevas personas conozcan el trabajo que se está haciendo en el país, que no es un trabajo invisible. Que en Ecuador el trabajo de nuevas masculinidades diversas, antipatriarcales, masculinidades no violentas, como lo querramos ubicar o llamar, no ha sido un trabajo que ha aparecido recién hace 2 años o 3 años, sino que es un trabajo que ha existido desde siempre, ¿no? Y a partir de este trabajo que ha existido es como promover nuevas actorías, que existan nuevas personas que también asuman el trabajo, otros hombres que puedan también asumir y que se puedan también identificar con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Promover procesos de trabajo sostenido sobre masculinidades, creo que para mí, es una de las cosas muy importantes, porque creo que a veces cuando se aborda el trabajo en masculinidades, se lo hace desde cosas muy puntuales, perdón. Se lo hace como en pequeñas cosas, y yo creo fielmente en los procesos sostenidos. Creo que generar espacios de diálogos, generar círculos de diálogos, de conversación con otros hombres, generan cambios súper impactantes, súper fuertes. Y yo la verdad que le apuesto un montón a esta iniciativa que llevamos como red, ¿no? Creo que también lo interesante es este trabajo articulado con el movimiento social de mujeres y con poblaciones LGBTIQ+. Entender cuál sería nuestro rol o cómo nos articularíamos con estos otros espacios, que son espacios también de lucha, y también entender también que nosotros como hombres
no queremos absorber, o nuestra intención no es participar activamente en los espacios, sino que más bien ubicar cómo podemos trabajar de manera articulada y también obtener experiencias desde los trabajos que hacen los colectivos LGBTI y las colectivas de feministas, ¿no? Creo que es también algo importante que como red lo habíamos planteado, era en el tema de incidir en políticas públicas. Aquí en el país, el tema de masculinidades se lo aborda, pero se lo aborda desde las políticas públicas muy tibiamente. Como red nos planteábamos y veíamos la necesidad, veíamos que era importante que dentro del país se dé mucho más fuerza a este trabajo, que se deje de invisibilizar el trabajo que se está haciendo en el tema de masculinidades y que se lo comience a abordar, que se lo comience a entender y que se le comience a dar la importancia que tiene ¿no? Y una de las cosas también que me parece súper chéverazo y que salió parte también de el encuentro que tuvimos como red, fue el tema de construir una agenda de trabajo crítico de masculinidades en el Ecuador, que se pueda vincular en la medida que se pueda, en la medida que quieran otras organizaciones, otras personas que se puedan sentir identificadas con el trabajo que estamos haciendo como red. Y así poder generar una agenda que sea abierta, que no sea una agenda que solo quede en el papel, sino que sea una agenda que la podamos exigir, que la podamos ejecutar, que la podamos presentar, que sea una agenda cumplible. Y eso, creo que por ahí va como estos puntos que dentro del encuentro de la red fuimos ubicando, como abordar también cuál era la importancia, o ubicamos cuál era la importancia también del trabajo de masculinidades en el país, ¿no? Y eso, creo que ahí le doy pasito al Edgarito para que pueda ir también hablando sobre las proyecciones que nos hemos planteado, pues, y también ahí ir hablando también todos y todas nosotros desde también nuestra experiencia en la participación de la red. Interesante, Yasmani, una apuesta desde el trabajo de base hasta la incidencia y la formulación de políticas públicas. Es decir, por supuesto que es un proyecto ambicioso que se irá construyendo día a día, paso a paso, pero que ya contempla todas estas aristas y componentes para incidir en la comunidad y en la formulación de lo que es la agenda nacional en el Ecuador. Muchísimas gracias, Yasmani. Edgar nos quería compartir sobre las proyecciones que hay en la red. ¿Qué es lo que se están planteando? Sí, precisamente, bueno, yo quisiera un poco, primero, iniciar haciendo un reconocimiento a todas esas acciones históricas que se hicieron antes de, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? El reconocimiento, y de hecho, Leo lo mencionaba con mucha claridad, a quienes en su momento determinado se la jugaron también en este proceso, quienes dieron de sí en este proceso, quienes tal vez no están en este momento, pero fueron piezas fundamentales, ¿no? Yo creo que primero el reconocimiento absoluto a quienes al inicio, cuando tal vez era mucho más difícil abordar un tema como estos, dijeron: nosotros estamos aquí porque queremos hacerlo, ¿no? Por una posición política, una posición ideológica, una posición ética en función de este proceso, ¿no? Entonces, yo arrancar de plano agradeciendo tal vez a gente que ni conozca, ¿no? Yo en la red tengo poco tiempo, sin embargo, siento que he militado como opción preferencial por el tema de masculinidades desde hace un montón de años. Tuve la oportunidad de conocer a gente como Álvaro en Costa Rica, estar en el WEN alrededor de más de 3 meses y socializar con ellos experiencias muy interesantes, ¿no? Por eso creo que es importante el reconocimiento a todos quienes han estado detrás y que tal vez no están, y tal vez a quienes vendrán, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en este proceso. Segundo, yo creo que
hay un término que a mí me parece muy interesante en función de todo el proceso que hemos venido generando, ¿no? Y este proceso de entrelazar, esta palabrita de entrelazar, porque finalmente una red lo que intenta es eso, entrelazar una cosa con otra, es como tal vez coger pintura y poner pintura de un color, otro color y mezclar. O sea, es una experiencia para mí gráfica también, trato de verlo desde ese punto de vista, pero también comienza a cobrar vida, ¿no? Yo creo que la red comienza a cobrar vida incluso cuando se utiliza términos como corazonar. O sea, cómo logramos que esa red tome vida, y es precisamente a partir del corazón, de la sensibilidad del humano, desde donde parte nuestra esencia natural. Y yo creo que en ese sentido la red nos posibilitó ir teniendo estas miradas, estos enfoques, porque claro, no ha sido fácil también decir, a ver, nuestra red en el proceso de construcción es antipatriarcal, debe ser antipatriarcal. Nuestra red es antiimperialista y todo un sinnúmero de discusiones en torno a eso que nos ponen en el debate también un cuestionamiento como red, y nos ponen también a innovar nuevas formas también de participación, nuevas formas colectivas de organizarnos, tal vez no la tradicional, porque las tradicionales tal vez, no sé, funcionen o no funcionen sin hacer juicio de valor, pero lo que queremos decir es que buscamos desde lo humano también un poco que la red tenga esa vida propia, ¿no? Y como desafíos, yo digo sin duda, ¿qué logra esa red una vez que tiene vida? Yo, viendo todo el proceso histórico, todos los momentos, todos los hitos, todo lo que hay hasta el momento, que me parece bellísimo, ¿no? Y que todos, de alguna manera, hasta los que no hemos estado, han aportado para la construcción de este proceso. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos ahorita en este momento? Y yo creo que, sin duda alguna, ahí hay algunas cosas lindísimas que nos dan elementos para pensar qué visión podríamos tener, o sea, cuáles serían como nuestras utopías, por decirlo de esa manera, ¿no? Y en relación a eso, nosotros decíamos, nuestra red definitivamente tiene que acercar las masculinidades, tiene que acercarlas a la ciudadanía. Y ahí clarito lo que los compañeros mencionan, nuestra red es una red desde el individuo, desde el ser humano, desde abajo, para que pueda ser red, si no la red no tendría vida. Entonces uno de los primeros desafíos es que realmente la red pueda acercar el trabajo que hacen masculinidades a la ciudadanía, que pueda haber esa relación, ese vínculo, ese puente que en determinados momentos se rompe por diferentes circunstancias de las masculinidades hegemónicas, cómo lo volvemos a unir, ¿no? Entonces, yo digo, eso es interesante porque nos permite acercarnos a los otros, mirar el rostro de los otros, sentir lo que el otro está percibiendo en torno al tema del dolor incluso, ¿no? Otro de los desafíos, creo que también es muy importante, yo creo que es un desafío mayor incluso, en torno a lo que nos toca como red, es precisamente lo que Yasmani mencionaba como políticas públicas, ¿no? Yo creo que nosotros podríamos tener una red que genere muchas acciones de movilización, muchas acciones de incidencia, muchas acciones de visibilidad pública, podríamos hacer una red muy bonita en ese entorno. Pero si queremos impactar fuertemente también dentro de los entornos sociales, políticos, dentro de los entornos de las estructuras formales, para nosotros es indispensable que podamos influir en las políticas públicas, ¿no? Entonces las normativas, las leyes, los reglamentos constituyen sin duda para nosotros un aporte fundamental, porque desde ahí también vamos a ir construyendo todo este abordaje de las nuevas masculinidades positivas, al objetivo que nos hemos propuesto como red. Entonces, sin duda alguna, el tema de las políticas públicas atraviesa como un factor fundamental para los desafíos de todos nosotros. Entonces, pensábamos nosotros también que nuestro trabajo no puede estar desligado de las organizaciones y los movimientos sociales, y con mucha más fuerza o mucho más énfasis al movimiento, en este caso feminista, ¿no? Que de una u otra manera ha liderado durante mucho tiempo un proceso interesante. Entonces, nuestro enfoque también pretende articular acciones con los movimientos y organizaciones sociales, no solo feministas, hablamos de ambientalistas y sin número de movimientos que podemos articular y consolidar que realmente el tema que queremos incorporar en torno a toda la red realmente cada día sea más fructífero, por decirlo de esa manera, ¿no?
Consideramos de vital importancia que nuestro trabajo debe tener un eje eminentemente sostenido, tiene que ser sostenible. Procuramos que las acciones que hagamos, además de que tengan los consensos colectivos, puedan proyectarnos a resultados realmente profundos, ¿no? Y para eso a mí me pareció lindísimo, por ejemplo, el último día de trabajo, cuando nosotros comenzamos a desarrollar cuáles serían nuestras acciones, nuestra agenda de trabajo, porque una red no podría existir si no fundamenta un trabajo en una agenda programática, ¿no? Y fue con mucha responsabilidad cómo se vino trabajando también esta agenda, con ideas, yo digo, tan creativas, tan nacidas de por sí de lo intrínseco del ser humano, ¿no? Porque se planteaban cosas muy, yo digo, sencillas, pero políticamente potentes, que podrían transformar desde la vida de un ciudadano hasta la vida de colectivos, organizaciones, hasta incidir en política pública. Entonces ahí hay un sinnúmero de acciones a partir de estos círculos que nosotros llamamos, tanto el de comunicación, formación, gestión de conocimientos, que creemos que son partes también de todo el proceso, porque nada nos serviría también hacer todo un proceso si no vamos recogiendo nuestra experiencia y compartiendo nuestra experiencia, ¿no? De plataforma para que el trabajo vaya ampliándose, ¿no? Son un montón realmente desafíos. Yo creo que más nos dejó desafíos el encuentro, más nos dejó retos, más nos dejó compromisos, que de hecho creemos que vamos asumiéndolos de a poco con la responsabilidad que el caso amerita, ¿no? Realmente trabajar este tema es un tema que amerita algunas cosas, ¿no? Sensibilidad, amerita compromiso, amerita realmente algunas cosas que consideramos como red son fundamentales. Eso en la parte inicial creo que me parece fundamental comentarlo, ¿no? Compañeros. Una red, nos queda claro, Edgar, Yasmani, Joseph, Leo, que busca incidir, provocar cambios personales, actitudinales, pero también no solo restablecer, sino transformar el tejido social, incidir directamente en la formulación de la política pública, como ya lo han hecho. Un proyecto sumamente ambicioso, decías, Edgar, si bien nos ha planteado retos y desafíos, también asumieron el compromiso, ¿no? Hay un compromiso importante ahí entre compañeros, compañeras, compañeros en el Ecuador que le dan rostro a todo este trabajo. Mi querido Leo, no sé si estén de acuerdo que pudiéramos hacer una rondita a título de conclusiones, de notas finales, o si nos ha quedado un tema en el tintero, de manera particular sobre estos retos y desafíos, quizás, no sé, por dónde nos vamos. Bueno, no, yo estoy muy feliz escuchando a los compañeros porque yo creo profundamente que el tema necesita ser visto desde diferentes formas, lenguajes, historias, trayectorias, porque creo que los varones en esta cultura y en América Latina tendemos a ocuparnos desde la razón, desde la palabra, desde esos lugares de privilegio. Y creo que cuando tenemos múltiples voces, donde nos reconocemos iguales, podemos construir de otras maneras. Y por ejemplo, soy muy feliz porque en este grupo de personas que estamos acá hay personas diversas en sí mismas, ¿sí? Desde diferentes territorios, desde diferentes colores de piel, de diferentes realidades, desde nuestra sexualidad, nuestras familias, desde nuestros procesos organizativos y eso a mí me hace muy feliz y además escuchar que este proceso no es un proceso de uno o dos, sino que es un proceso que hemos asumido y como le decía antes, como un compromiso vital también y que es un proceso que nace en muchos corazones. Yo creo que la red va a tener esa potencialidad y creo que vale decir que estamos en un proceso de afinar, recoger todos estos días de encuentro, porque vamos a abrir, digamos, a expandir esta posibilidad de que en cada uno de estos círculos, ¿sí? Estos 4 círculos iniciales que hemos definido como para el arranque del proceso de la red, pues se puedan vincular otras personas de acuerdo a sus intereses, trayectorias, capacidades, para que empecemos a sumar.
Sí, nosotros creemos que sumar acá es una gran posibilidad y bueno, tenemos unas acciones que se vienen, que se están empezando ya a fijar. De hecho, uno de los propósitos de este primer encuentro de la red era establecer una agenda de trabajo y vamos a tener unas acciones para los meses que vienen y para un año que hicimos como la proyección. Una de esas que me hace mucha ilusión y en este sentido de tejer red es que vamos a empezar a hacer una serie de talleres en todo el país donde con grupos específicos de las organizaciones, colectivos, instituciones, vamos a tejer literalmente el sentido de la red. Entonces vamos a recoger esas preguntas básicas de, bueno, ¿qué es la masculinidad en esos territorios? ¿Qué significa ser patriarcal? ¿Qué significa el patriarcado? Pero también qué significa ser antipatriarcal, porque nos nombramos o nos definimos como una red antipatriarcal, pero necesitamos construir eso, qué significa en cada territorio, porque ser antipatriarcal acá no es lo mismo que ser antipatriarcal en Argentina o en México, en Centroamérica, en Singapur, en Japón, etcétera. Entonces queremos construir eso, que no nos lo digan, sino que eso se vaya tejiendo. Entonces nos hace mucha ilusión ese tipo de propuestas. Tenemos pensada, por ejemplo, una escuela de comunicación antipatriarcal y soñamos con verla hecha realidad pronto, porque creemos que ahí tenemos que trabajar bastante. También le vamos a dar como un fuerte aliento a los temas educativos. Vamos a generar espacios para visibilizar lo que estamos haciendo, generar debates, interpelar el patriarcado en nuestra cultura. ¿Por qué? Y eso es uno de los retos que tenemos grandes. Interpelar desde la voz de las personas que nos identificamos con la masculinidad del patriarcado, porque las mujeres y los movimientos sociales LGBTIQ más lo han interpelado, pero los otros hemos estado al margen, ¿sí? No tenemos una voz y queremos que esa voz la ocupe la red, es decir, que la red empiece a generarse, a constituirse como un interlocutor, un espacio de interlocución y articulación con otros espacios para cuestionar y generar otras posibilidades de articulación, porque hay un asunto que al menos en lo particular he descubierto y es que muchos hombres frente a la ausencia de referentes para conversar, dialogar, otras personas que habiliten otras posibilidades de ser masculino, pues se ven ahí encorsetadas. Y creo que esa posibilidad de visibilizar todo lo que estamos haciendo, que es hermoso, sí, estamos haciendo unas experiencias que son así bellísimas, desde el trabajo popular comunitario histórico hasta el trabajo con tecnología, con aplicaciones, y eso nos hace muy felices. Y creo que el reto mayor es, bueno, ¿cómo sostenemos este trabajo y cómo no lo dejamos caer? Porque también esto implica mucho tiempo, encuerpar, y yo les decía esa palabra así como un elemento clave en nuestro primer encuentro, que esta es la posibilidad de encuerpar la red, sí, porque necesitamos llenarla de ese compromiso vital que solo se da cuando nos metemos en el tema. Entonces eso a mí en lo personal me parece como uno de los grandes retos que también tenemos, y es como pasar de todos estos sueños que hemos venido tejiendo hace muchos años, e irlos tejiendo literalmente con todo el país. Y esa es como la lógica de esta red, cómo ir tejiendo de territorio en territorio para que podamos fortalecer como esas reflexiones en todo el país. Entonces yo lo dejo por ahí como esos asuntos que veo primarios, porque necesitamos que ese corazonar se mueva a partir de las mentes, de los cuerpos y de los corazones de todas las personas que estamos acá. Yo no puedo dejar irles sin preguntar si hay algún avance, alguna noticia que podamos hacer pública sobre la convocatoria del próximo coloquio, o es todavía información que se está cocinando. Bueno, pues en ese particular ya enviamos una propuesta, el último día de septiembre enviamos una propuesta. La idea que tiene el Comité Científico Nacional es realizar el coloquio en octubre del 2022 de manera virtual. Nosotros no consideramos que hayan las condiciones todavía para definir un evento presencial de esa magnitud que requiere una inversión muy, muy alta. El último, solo como referencia, tuvo un valor de unos $150,000 y eso es un dinero muy alto como para ponerlo en riesgo porque pasa algo, hay una variante con el virus y nos puede tirar todo abajo. Tampoco tenemos las condiciones económicas en el país como para pensar que tantos recursos se vayan a perder. Entonces,
se hizo un diagnóstico, pues una consulta con el Comité Científico Internacional y ahí también se priorizó que sea virtual, también mixto se pidió, pero que también era una decisión nuestra. Y nosotros discutimos acá con el comité y era que no pensábamos que hacer una cosa mixta donde algunas personas vinieran era una opción como que nos pareciera razonable por ahora, porque eso podría prestarse para reproducir privilegios. ¿Por qué? Porque las personas que podrían llegar al país, pues serían aquellas que las universidades o las organizaciones internacionales les pudieran financiar su llegada al país. Y eso está bien para quien tiene las condiciones, pero la mayoría de las personas no podría hacerlo. Y por ejemplo, nosotros ahora tenemos cerrada la frontera con Colombia ya hace un año y medio. Entonces, mucha gente de Colombia que quiere venir y que manifestó el deseo desde el 2019, pues no podría hacerlo. Y así mucha gente que no tiene las condiciones pues como para hacerlo. Entonces, va a ser la tercera semana de octubre, del 25 al 28 de octubre. Y bueno, ahí estamos esperando que el comité científico también nos cuente, nos dé respuesta como de esta propuesta que se llama Interpelar las masculinidades en tiempos de COVID y otras pandemias. Ese es el título que le hemos dado al coloquio y bueno, estamos a la expectativa también de esto, que es un gran evento y que va a servir también como de plataforma para que los procesos que tenemos en el país se fortalezcan y seguramente la red va a tener ahí un papel protagónico también en ese gran evento que es el coloquio. Ahí tiene usted información oficial de primera mano. Octubre del 2022, una convocatoria virtual del Coloquio Latinoamericano de Masculinidades, lo cual es una buena noticia porque permitirá la inclusión de todos, de todas, de todes en cualquier región de Latinoamérica y el mundo para poderse conectar. Seguramente se irán generando más detalles, mucho más información en el transcurso de los próximos meses, pero hay un buen punto de partida. Mi querido Leo, como siempre te mando mi afecto, el corazón, como siempre. Ya hace algunos ayeres que coincidimos, la primera vez justamente en El Salvador, en la escuela Equinoccio del Centro Bartolomé de las Casas, y ya no nos soltamos. Te abrazo, hermano, muchísimas gracias y mi reconocimiento a todo el trabajo que desde siempre, con tanto compromiso y corazón haces. Joseph Mejía, a título de conclusiones. Y tal vez como para complementar un poco lo que ya mencionaba tanto Edgar, Yasmani y Leo, creemos que algunos de los desafíos que pueden estar allí y aboco nuevamente este eje de la capacidad, ¿no? Si bien pueden haber muchos retos, muchas problemáticas todavía por abordar y por seguir trabajando, lo cierto es que hay mucha capacidad y el reto clave que vemos allí como red es cómo poder articular esa capacidad, optimizar esa capacidad en un contexto donde a veces los recursos son limitados, en donde hay tantas problemáticas, en donde tenemos una pandemia que nos limita a veces podernos conectar. Entonces, vemos allí como un gran reto, pero sobre todo como una gran oportunidad, aprovechar esa capacidad humana, objetivos que podamos seguir luchando frente a todas estas diferentes problemáticas. Y esa capacidad, sobre todo pensada a esta forma en la que podamos seguir llegando a estos otros territorios, en donde hay muchos intereses, en donde hay muchas necesidades de seguir hablando y repensarnos qué es esto de otras masculinidades, qué es esto de nuevas masculinidades, qué es esto de masculinidades activas, positivas, etcétera, ¿no? Entonces, por allí creo que hay una gran oportunidad y bueno, veamos a ver cómo nos va a ir sobre la marcha juntando, uniendo estos diferentes esfuerzos y estas diferentes capacidades. Joseph, muchísimas gracias. Sigamos tejiendo redes. Va mi reconocimiento y afecto hasta el Ecuador. Te agradezco muchísimo la conexión el día de hoy. Yasmani, a título de conclusión. Pues nada, yo definitivamente es muy emocionado, demasiado emocionado, muy feliz, muy contento con este
megapaso gigante, enorme, de que exista un espacio para cuestionarnos, que exista un espacio para deconstruirnos, pero también para aprender. Yo creo que para crecer. Yo le doy mucha fuerza al tema de los procesos sostenidos porque siempre lo he dicho, yo salgo de un proceso como ese y me sigo manteniendo en mi proceso, y creo que este espacio para mí, para otras compañeras, compañeros, compañeras, creo que va a ser un mega espacio, y ahí me acojo a lo que dice el Joseph. Es que hay tanta capacidad y tanta gente bonita en este espacio que creo que se van a lograr un montón de cosas interesantes, un montón de cosas importantes, y que nada, me emociona un montón, la verdad. La red creo que es un mega espacio y súper feliz de conocerles y de tenerles cerca. Eso. Yasmani, muchísimas gracias. Nos dices tantas cosas con tus palabras y nos dices tantas cosas con tu expresión, quizás más, que nos unimos a la emoción, a la euforia, al buen momento de este gran inicio, porque ha sido cuidado, porque ha sido un proceso participativo y no le puede ir mal, solo pueden venir mejores cosas en adelante. Te agradezco mucho, Yasmani, te mando un abrazo. Cerramos contigo, Edgar, a título de conclusión. Sí, muchas gracias. Yo reiterar también el agradecimiento por estos espacios, ¿no? Porque finalmente son los que permiten retroalimentar el proceso sin duda alguna, ¿no? Y insistir en que la REC es un proceso también en construcción, ¿no? Que va teniendo ahí sus miradas, sus encuentros, sus desencuentros, y son propios de los procesos de organización social también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un reto, ¿no? Es un reto de vital importancia para cada uno de nosotros que hemos puesto, en este caso, en la red, también como esa de saber de que es un espacio que posibilita es construir colectivamente, ¿no? Entonces, nada, así mismo, más bien agradecerles a ustedes. Edgar, muchísimas gracias, Yasmani, Joseph, Leo, y por favor hagan extensivo nuestro reconocimiento, nuestro afecto a toda la red en todas las regiones del Ecuador. Saludamos, felicitamos, nos unimos a la celebración del nacimiento de estos esfuerzos por nombrarles. Ya sabemos que detrás hay mucho trabajo y mucha energía depositada. A título de Álvaro Campos, de José Alfredo Cruz, muchísimas gracias a ustedes por seguir las transmisiones de las rutas para el buen vivir. Seguiremos provocando, generando, encontrándonos en muchos otros espacios. Por ahora continuaremos nuestro tránsito, nuestros viajes. Nos quedan por ahí algunas otras emisiones. Cuídese mucho, por favor, sígase cuidando, que esto no ha terminado, pero con toda certeza valdrá la pena quedarse. Estoy seguro que nos vamos a volver a abrazar. Hasta la próxima. Un abrazo desde el Ecuador para toda Latinoamérica. Chao, un abrazo a todas y todos.